Los ignorados son todavía los indígenas y los grupos minoritarios que forman parte de esa cultura, o sea, que forman parte de la raíz de culturas regionales, no necesariamente, o sea, de culturas locales, no necesariamente continentales, ¿verdad? Que forman parte de espacios sociales de diferentes países y cuya visión no es necesariamente entonces una visión americanista. De nuevo, yo siempre me vuelvo a mi propia investigación y al trabajo que yo hago, que es en Guatemala, donde hay 22 grupos étnicos diferentes, 22 culturas distintas, indígenas, ¿verdad? Ninguna de las cuales se ve representada en estas historias como las que nos está contando García Márquez, ¿verdad? Es decir, todos estos personajes, toda esta búsqueda de una realidad propia, o por lo menos toda esta creación o invención de la realidad que ha tenido lugar hasta ese momento, hasta los años 60, aunque incluye las voces de los, no incluye las voces, aunque incluye a los indígenas, a las minorías, los afroamericanos, a veces a las mujeres también, ¿verdad? Como parte del discurso, no está aceptándose como una voz, como la voz totalizadora, como parte de esta voz totalizadora, ¿verdad? Si hay de nuevo, un discurso cachiquel, o un discurso maya, o un discurso azteca, no lo escuchamos, ¿verdad? Escuchamos un discurso que quiere ser unificador, ¿verdad? Abarcador, que quiere abarcar toda América Latina en su totalidad, y entonces olvida, si lo queremos poner así, problemas locales de países individuales, ¿verdad? Y después dice, ¿qué exige García Márquez para el subconsciente? ¿Qué exige para el subconsciente? No, esa sí que no la sé contestar, ¿verdad? Seguramente algo que yo saqué del... Y dice después, piense, por ejemplo, en la manera en que se define a la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. ¿Y cuál es la pregunta de nuevo? ¿Qué exhibe García Márquez para el subconsciente? ¿Alguien más contestó esta pregunta? Menos mal. A ver, entonces, vamos a encontrar la respuesta. Está al final, así que a lo mejor es una pregunta que está hacia el final de la lectura. Es apenas natural que me interrogara allá en ese trasfondo secreto en donde solemos trasegar con las verdades más esenciales que conforman nuestra identidad, ¿cuál ha sido el sustento constante de mi obra? I'm in the last 2 paragraphs. ¿Qué pudo haber llamado la atención de una manera tan comprometedora a este tribunal de árbitros tan severos, meaning the Swedish Academy? Confieso sin falsa modestia que no me ha sido fácil encontrar la razón, pero quiero creer que ha sido la misma que yo hubiera deseado. Quiero creer, amigos, que este es, una vez más, un homenaje que se rinde a la poesía. No, that's too early, I think, or too late. La poesía que sostiene en el delgado andamiaje de los secretos de Dante, toda la fábula densa y colosal de la Edad Media, la poesía que con tan milagrosa totalidad. I want to talk about this a little bit later, pero ¿verdad? Es una nueva rueda de la vida, nadie puede la felicidad donde la estirpe es condenada hace 100 años, no. Sin embargo, frente a la opresión, al saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año 74 millones más de nacimientos que difuntos. La mayoría de ellos nacen. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces de todos los seres de la humanidad. Bla, bla, bla. Un día como hoy, mi maestro, bla, 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 no me sentiría digno de ocupar este sitio si no fuera yo tuviera la primera de los orígenes de la humanidad, el desastre con el que él se ha negado en 32 años. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábula que todos lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie puede decidir por nosotros hasta la forma de morir,
donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes, bla, bla, bla. ¿Qué le pide al subconsciente entonces? Pues, ¿será esto? Anyone else? Richard, ¿tú tienes por ahí respuestas? No, esta. Estoy pensando. Quizás esta noción de que todos sigamos creando en la utopía, ¿verdad? En que puede haber un futuro mejor y que lo tenemos que construir y lo podemos construir a través de nuestras acciones y de que nuestras acciones pueden verse influidas por la presentación de la realidad que nos hace la literatura. ¿Sabes? La pregunta que exige García Márquez para el subcontinente. ¿Para el subcontinente o el subconsciente? Subcontinente. Continente, perdón. Ah, ¿ves? Yo ya estaba ahí Pero- tratando de hacer un psicoanálisis. Para el subcontinente lo que exige es... El subcontinente es América Latina, ¿verdad? El continente completo es América toda, del norte, del central y del sur. ¿Eh? Entonces, bueno, pues lo que exige del continente es mucho más fácil. Que continúe, que se mantenga, ¿verdad? Expresando su propia realidad, buscando maneras de expresar su propia realidad y de resolver sus problemas a partir de, ¿verdad? Ese tipo de preocupación. Perdón, lo leí mal. Está bien, no te preocupes porque fue un buen ejercicio en pensamiento libre. ¿Eh? Hacer la vida creíble a los ojos ajenos. Esta es una situación interesante, por ejemplo, en relación a cómo nosotros desde aquí miramos la realidad latinoamericana, ¿verdad? Por un lado, yo soy muy enemigo, me opongo mucho a todos los estereotipos, ¿verdad? A que estudiemos el español como si fuera una... o la cultura especialmente, ¿verdad? Pero cuando estudiamos aquí el idioma también nos pasa con la cultura, como si fuera algo